Durante 12 años, un pequeño grupo estuvo más cerca de Hitler que cualquier otra persona en Alemania. Compartieron sus reuniones, escucharon sus órdenes y vieron cómo el país avanzaba hacia la guerra total y la destrucción interna. Ninguno de ellos dio un paso real para detenerlo. Este círculo controlaba el acceso al Führer, conocía las decisiones antes que el resto del régimen y disponía del poder para reforzarlas o frenarlas. Juramentos personales, cargos clave y participación directa en órdenes criminales los ataron al sistema que ellos mismos ayudaban a sostener. Cada día de silencio consolidó la posición de Hitler y redujo aún más cualquier margen de ruptura desde dentro. ¿Por qué nadie en ese círculo íntimo decidió actuar a tiempo? ¿Qué los mantuvo atados a Hitler incluso cuando el desastre ya no podía evitarse? Las puertas del Führer. ¿Quién vivía dentro del círculo? El término círculo íntimo de Hitler se emplea con frecuencia de forma imprecisa. No todos los dirigentes del Partido Nacional Socialista, ni todos los oficiales con altos rangos militares, tuvieron acceso real y constante al Führer. La cercanía física no equivalía a influencia, y la influencia no garantizaba trato personal. Entre 1933 y 1945, el acceso cotidiano a Hitler quedó restringido a un grupo reducido de personas que combinaban presencia regular y capacidad efectiva para transmitir órdenes directas, tanto hacia él como desde él. Ese entorno operó siempre en espacios delimitados, bajo normas de acceso estrictas, y su composición varió en función de las necesidades políticas y militares del régimen. Delimitar con precisión quiénes integraron ese núcleo resulta esencial para entender la estructura real del poder. Martin Bormann ocupó la posición más cercana al centro del mando sin ostentarla públicamente. Ingresó en 1933 en la oficina del Führer adjunto Rudolf Hess, pero su ascenso decisivo comenzó en 1941, tras el vuelo no autorizado de Hess a Escocia. Hitler declaró a Hess incapacitado, disolvió su entorno inmediato y transfirió a Bormann el control de la Cancillería del partido. En 1943 fue nombrado secretario personal del Führer. Desde ese cargo, Bormann organizaba la agenda diaria, controlaba el flujo de visitantes, filtraba la documentación y convertía las instrucciones verbales de Hitler en órdenes escritas. No dirigía fuerzas armadas ni ministerios, pero ningún dirigente relevante podía acceder a Hitler sin su intervención. Residía dentro del complejo del Berghof, en una posición desde la que supervisaba los accesos. Su poder no procedía de una institución formal, sino del monopolio del contacto personal y de la información. Joseph Goebbels dirigió el Ministerio de Propaganda desde 1933, con control absoluto sobre prensa, radio, cine y producción cultural. Toda comunicación pública del régimen dependía de su autorización. Fue uno de los pocos miembros del entorno con una relación personal sostenida con Hitler. Se reunían con frecuencia en la Cancillería del Reich, en el Berghof y, en los últimos meses, en el búnker de Berlín. Hitler visitaba su residencia y compartía espacios sociales con su familia. Esa cercanía, combinada con su dominio de la propaganda, lo convertía en una figura central del sistema. Sin embargo, su ámbito de actuación estaba claramente delimitado. No participaba en decisiones militares, no dirigía la economía de guerra ni controlaba los aparatos policiales. Su función consistía en moldear y sostener la imagen pública del Führer y del régimen. Heinrich Himmler encabezó la organización más extensa del Tercer Reich. Desde 1929 transformó las SS en una estructura que integraba policía secreta, servicios de inteligencia, campos de concentración y unidades militares propias. En 1943 asumió también el Ministerio del Interior, consolidando el control sobre todo el sistema de seguridad interna. A diferencia de Bormann, su relación con Hitler fue más distante y regulada. El contacto se mantenía principalmente mediante informes escritos y reuniones programadas. Hitler se refería a él como Der Treue Heinrich, una expresión que reflejaba la confianza depositada durante años. Aunque no tenía acceso diario,
Himmler mantuvo una relación directa y regular con el Führer durante casi toda la guerra. Su poder procedía del control del aparato represivo que garantizaba la estabilidad interna del régimen. Hermann Göring fue uno de los colaboradores más antiguos de Hitler. Veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial, se incorporó al partido nazi en 1922 y participó en el golpe fallido de 1923. Tras la llegada al poder en 1933, fundó la Gestapo, que posteriormente transfirió a Himmler, asumió el mando de la Luftwaffe y dirigió el Plan Cuatrienal, responsable de la economía de guerra. En 1941 fue designado sucesor oficial. Durante los primeros años del conflicto mantuvo acceso frecuente al Führer y una posición predominante. A partir de 1943, los fracasos de la Luftwaffe frente a los bombardeos aliados deterioraron su relación con Hitler. Pasó largos periodos alejado en su residencia de Karinthal y dejó de ser convocado con regularidad. Aunque conservó el rango de Reichsmarschall, su influencia real dentro del entorno inmediato se redujo de forma progresiva. Wilhelm Keitel y Alfred Jodl representaron el vínculo permanente entre Hitler y las Fuerzas Armadas. En febrero de 1938, tras el escándalo Blomberg-Fritsch, Hitler disolvió el Ministerio de Guerra y creó el Oberkommando der Wehrmacht. Keitel fue nombrado jefe del OKW y Jodl jefe del Estado Mayor de Operaciones. Desde ese momento, asistieron de forma cotidiana a las conferencias de situación, celebradas en la Wolfschanze, en el Berghof o en el búnker, según la fase de la guerra. Jodl exponía los informes operativos y Hitler dictaba decisiones que ambos convertían en directivas escritas para los mandos de los distintos frentes. A pesar del acceso diario, carecían de autonomía estratégica. Los comandantes del ejército, la Marina y la Luftwaffe podían dirigirse directamente a Hitler, eludiendo al OKW. En la práctica, Keitel y Jodl actuaban como personal militar personal del Führer, no como un Estado Mayor independiente. Albert Speer ocupó una posición singular dentro del entorno. Arquitecto de formación, conoció a Hitler en 1930 y se convirtió en su diseñador de confianza. Proyectó la nueva Cancillería del Reich, los complejos de Nuremberg y los planes para transformar Berlín. En febrero de 1942, tras la muerte de Fritz Todt, fue nombrado ministro de Armamento. Desde ese cargo centralizó la producción de guerra, coordinó fábricas, asignó recursos y supervisó el uso de mano de obra forzada, incrementando la producción a pesar de los bombardeos aliados. Su relación con Hitler era estrecha y personal, basada en intereses compartidos. Pasaban largas horas conversando, incluso durante los años más críticos del conflicto. Esa cercanía le otorgaba influencia, pero no autoridad política ni militar directa. Eva Braun fue la única mujer integrada en el entorno íntimo, aunque su papel fue estrictamente privado. Conoció a Hitler en 1929 y desde 1936 residió de forma permanente en el Berghof. Disponía de habitaciones conectadas a las de Hitler y compartía con él la vida cotidiana fuera de los asuntos de Estado. Organizaba encuentros sociales y registró escenas privadas del entorno en películas domésticas. No asistía a reuniones políticas ni participaba en decisiones gubernamentales. Hitler la mantuvo apartada de la esfera pública, y su existencia fue desconocida para la mayoría de la población alemana hasta después de la guerra. Este grupo se desplazaba entre espacios definidos. La Cancillería del Reich funcionaba como centro administrativo y ceremonial. El Berghof actuaba como residencia y lugar de trabajo durante los primeros años del conflicto. La Wolfschanze se convirtió en cuartel general militar desde 1941 hasta 1944. El Führerbunker fue el último refugio a partir de enero de 1945. El acceso a estos lugares estaba estrictamente regulado por las SS y por la aprobación directa de Bormann. Solo quienes tenían funciones específicas podían entrar sin previo aviso. La diferencia entre alto cargo y acceso personal resultaba determinante. Muchos ministros, Gauleiter y oficiales generales ejercían poder considerable sin ver nunca a Hitler.
Sus instrucciones llegaban por escrito. En cambio, personas con cargos menores pasaban más tiempo con él que numerosos dirigentes formales. La pertenencia al círculo dependía del contacto cotidiano y de la confianza funcional, no del rango oficial. La composición del entorno no fue estática. Rudolf Hess ocupó un lugar central hasta 1941. Reinhard Heydrich tuvo acceso regular hasta su asesinato en 1942. Karl Dönitz apenas interactuó con Hitler hasta 1945. El círculo reflejaba las prioridades cambiantes del Führer y la evolución de la guerra. Lo que unía a estas personas no era la amistad ni una ideología compartida, sino la función y el acceso. Cada uno cumplía un papel que Hitler consideraba indispensable. No existían órganos colegiados ni decisiones conjuntas. Todos dependían directamente de él, de manera individual. Esa estructura fragmentada impedía la formación de alianzas internas y garantizaba que la autoridad última permaneciera concentrada en una sola figura. La pertenencia a ese entorno no implicaba capacidad de decisión independiente. El acceso constante al Führer coexistía con un marco formal que convertía la obediencia en obligación individual y eliminaba cualquier vía legal de oposición desde dentro del sistema. El juramento fatal. Cómo la lealtad se convirtió en trampa. El 2 de agosto de 1934, el presidente Paul von Hindenburg murió a los 86 años en su residencia de Neudeck, en Prusia Oriental. Horas después, el gobierno alemán promulgó una ley que fusionaba los cargos de presidente del Reich y canciller. Adolf Hitler asumió simultáneamente las funciones de jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La medida fue presentada como una solución administrativa inmediata ante la vacancia del cargo presidencial. Ese mismo día, sin esperar la publicación oficial de la ley ni la ratificación por plebiscito, se introdujo un nuevo juramento obligatorio para las Fuerzas Armadas alemanas. La iniciativa no partió directamente de Hitler. Fue impulsada por el ministro de Guerra, el general Werner von Blomberg, y por el general Walter von Reichenau, jefe de la oficina ministerial del Ministerio de Guerra. Ambos consideraban que un juramento personal fortalecería el vínculo entre el ejército y el nuevo jefe de Estado, reduciendo la influencia del Partido Nacional Socialista sobre las Fuerzas Armadas y preservando una relación directa entre Hitler y el estamento militar. La medida fue adoptada de inmediato y aplicada sin debate público. El 20 de agosto de 1934, el gabinete formalizó el cambio mediante la Ley sobre la lealtad de los funcionarios civiles y soldados de las Fuerzas Armadas, que extendía el juramento a todos los empleados del Estado. El texto del juramento militar establecía una obligación directa y personal. Su redacción indicaba: «Juro por Dios este sagrado juramento, que prestaré obediencia incondicional a Adolf Hitler, Führer del Reich y del pueblo alemán, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y que estoy dispuesto como valiente soldado a arriesgar mi vida en cualquier momento por este juramento». No contenía referencias a la Constitución, a las leyes vigentes, ni a las instituciones del Estado. La obediencia era descrita como incondicional y dirigida a una persona concreta. El juramento exigido a los funcionarios civiles tenía una formulación distinta, aunque convergente en su efecto. Establecía: «Juro, seré leal y obediente al Führer del Reich y del pueblo alemán, Adolf Hitler. Observaré las leyes y cumpliré concienzudamente mis deberes oficiales, así me ayude Dios». En este caso, aparecía una referencia explícita a las leyes, pero la obligación de lealtad y obediencia al Führer se situaba en primer lugar. La estructura del texto subordinaba la legalidad a la fidelidad personal. Ambos juramentos reemplazaban al vigente durante la República de Weimar. El juramento anterior exigía lealtad a la Constitución y compromiso con las instituciones del Estado. Vinculaba la obediencia del soldado al marco legal y a un cargo, la presidencia, separado de la persona que lo ocupaba. El nuevo juramento eliminaba esa mediación. La lealtad
dejaba de dirigirse al orden constitucional para concentrarse en Adolf Hitler como individuo. No distinguía entre el cargo y la persona. No preveía límites legales ni institucionales a la obediencia. Desde el punto de vista jurídico, el cambio tuvo efectos inmediatos. Bajo el sistema anterior, un oficial podía alegar que una orden vulneraba la Constitución y, por tanto, carecía de validez. Tras agosto de 1934, no existía autoridad legal superior al Führer. La desobediencia a una orden directa podía interpretarse como ruptura del juramento. La ruptura del juramento constituía un acto de traición. El marco legal militar contemplaba la traición como delito capital. El juramento no operaba como una declaración simbólica, sino como un compromiso legal exigible por los tribunales militares. La aplicación fue estricta. Los miembros de las Fuerzas Armadas que se negaron a prestar el juramento fueron separados del servicio. Una vez prestado, el juramento no admitía reservas ni condiciones. No existía procedimiento para revocarlo ni instancia superior ante la cual impugnarlo. El compromiso era individual y permanente. Cada soldado y cada oficial quedaban vinculados de forma personal al Führer, con independencia de su función o rango. Wilhelm Keitel y Alfred Jodl prestaron el juramento en agosto de 1934 como oficiales de carrera. En ese momento, Keitel era un general sin un papel destacado en el mando superior, y Jodl servía como oficial de Estado Mayor. A partir de 1938, ambos ocuparon posiciones centrales en la estructura de mando militar. Keitel fue nombrado jefe del Oberkommando der Wehrmacht, y Jodl asumió la jefatura del Estado Mayor de Operaciones. Desde esas posiciones participaron a diario en la transmisión de órdenes del Führer a las Fuerzas Armadas. La obligación de obediencia incondicional a Hitler, que habían asumido años antes, seguía plenamente vigente y constituía el fundamento legal de su función. El juramento no afectaba de igual modo a todos los miembros del entorno inmediato. Martin Bormann, como alto funcionario del partido y del aparato administrativo, prestó el juramento civil. Heinrich Himmler, en su condición de Reichsführer de las SS, estaba sujeto a un juramento específico de esa organización, establecido en 1925, que exigía lealtad personal a Hitler y obediencia hasta la muerte. Hermann Göring, como comandante de la Luftwaffe, prestó el juramento militar de 1934. Joseph Goebbels, como ministro del Reich, quedó vinculado por el juramento civil. Albert Speer, incorporado al gobierno en 1942, prestó el juramento correspondiente a los funcionarios del Estado. Eva Braun, sin cargo oficial, no estaba sujeta a ningún juramento. Más allá de los individuos, el juramento alteró la estructura institucional del Estado alemán. Durante la República de Weimar, el ejército conservaba una identidad corporativa separada del gobierno de turno. Su lealtad se dirigía al Estado y a la Constitución. Tras 1934, esa identidad institucional quedó disuelta. No existía una lealtad colectiva del ejército como cuerpo, sino una suma de compromisos individuales con el Führer. Cada oficial respondía personalmente ante Hitler. No había base legal para una acción conjunta del ejército al margen de su voluntad. Este diseño tenía consecuencias prácticas. Cualquier intento de actuación colectiva requería que cada participante rompiera su juramento de manera individual. No bastaba con una decisión institucional, porque la institución ya no existía como sujeto autónomo. El juramento fragmentaba la responsabilidad y aislaba a los individuos dentro de la cadena de mando. La obediencia dejaba de ser una función del cargo para convertirse en una obligación personal permanente. El juramento también redefinió la relación entre legalidad y mando. Las órdenes del Führer no necesitaban justificación jurídica adicional. Su autoridad emanaba directamente del juramento. No existía distinción formal entre órdenes legales e ilegales dentro del sistema. La legalidad quedaba absorbida por la voluntad del comandante supremo. En ese marco, el juramento operaba como una fuente autónoma de legitimidad.
El efecto del juramento se reforzaba por su integración en la cultura profesional del cuerpo de oficiales. Para muchos militares formados en la tradición prusiana, la palabra dada tenía un valor normativo central. El compromiso asumido mediante juramento se entendía como irrevocable. La obediencia no se concebía como una opción política, sino como una obligación inherente al honor profesional. El juramento convertía esa concepción cultural en una exigencia legal explícita. El sistema no contemplaba mecanismos internos para suspender, reinterpretar o anular el juramento. No existía una autoridad judicial independiente con competencia para evaluar la legalidad de las órdenes del Führer. Los tribunales militares estaban integrados en la misma estructura de obediencia personal. La figura del comandante supremo concentraba funciones ejecutivas, legislativas y judiciales en la práctica. El juramento también se aplicó como herramienta disciplinaria. Recordar su existencia bastaba para cerrar cualquier margen de discusión formal. La obediencia no era una expectativa implícita, sino una obligación explícita y documentada. Cada orden remitía, de forma directa o indirecta, al compromiso personal adquirido en 1934. Para cuando comenzó la guerra en 1939, el juramento llevaba 5 años en vigor. Una generación entera de oficiales había desarrollado su carrera bajo ese marco. Los más jóvenes no habían conocido otro sistema de lealtad. Los oficiales de mayor edad habían aceptado el cambio como una restauración de la tradición de obediencia personal al jefe supremo. El juramento se había integrado plenamente en el funcionamiento cotidiano del Estado y de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, la lealtad dejó de ser una relación entre el servidor y el Estado para convertirse en una relación directa entre el individuo y el Führer. La estructura legal no ofrecía vías alternativas. El juramento no admitía excepciones, matices ni interpretaciones restrictivas. Convertía la obediencia en una obligación personal absoluta y permanente. La pertenencia al entorno de poder coexistía así con un marco jurídico que anulaba cualquier autonomía formal. El acceso al Führer no implicaba capacidad de decisión independiente. La obediencia estaba definida de antemano como deber legal individual, sin posibilidad de desvinculación dentro del sistema. Evidencia irrefutable: las firmas que nadie pudo borrar. El juramento personal había creado una obligación legal general. Sin embargo, a partir de 1941, esa obligación abstracta se transformó en responsabilidad concreta mediante documentos firmados. Órdenes escritas, memorandos internos, decretos y telegramas comenzaron a acumularse en los archivos del mando militar y de la administración del Reich. Cada documento dejaba constancia material de decisiones que violaban normas establecidas del derecho internacional. Entre 1941 y 1945, los miembros del entorno inmediato de Hitler firmaron, iniciaron o transmitieron directivas que implicaban ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, represalias contra civiles y explotación sistemática de territorios ocupados. El funcionamiento del régimen generaba un rastro burocrático constante. Ese rastro convertía la obediencia en complicidad documentada. La orden de los comisarios marcó un punto de no retorno. El 6 de junio de 1941, 18 días antes del inicio de la Operación Barbarroja, Hitler emitió una directiva que ordenaba la ejecución inmediata de todos los comisarios políticos soviéticos capturados. Los comisarios eran funcionarios del Partido Comunista, integrados en las unidades del Ejército Rojo, con funciones de supervisión ideológica y enlace político. Para Hitler, representaban la personificación del bolchevismo dentro de las Fuerzas Armadas soviéticas. La orden establecía que debían ser separados de los prisioneros de guerra y ejecutados sin juicio. Alfred Jodl firmó el documento. Wilhelm Keitel lo distribuyó a los comandantes de grupo de ejércitos a través del OKW. Ambos conocían su contenido y su carácter ilegal. La aplicación fue inmediata y sistemática.
Durante el verano y el otoño de 1941, las unidades alemanas ejecutaron a comisarios capturados en todos los sectores del frente oriental. Informes internos del ejército alemán documentaron ejecuciones en masa. El número exacto nunca pudo establecerse, pero las cifras parciales indican decenas de miles de víctimas. En mayo de 1942, la orden fue cancelada formalmente. La razón no fue jurídica, sino operativa. Los mandos de campo observaron que la ejecución automática de comisarios incrementaba la resistencia soviética, ya que los soldados combatían hasta la muerte ante la certeza de ser fusilados en caso de captura. La cancelación no anuló las ejecuciones ya realizadas ni la responsabilidad de quienes habían firmado y transmitido la orden. El 13 de mayo de 1941, Keitel firmó otro documento decisivo, el decreto sobre la jurisdicción marcial en el distrito Barbarroja. Este decreto eliminaba cualquier protección legal para la población civil en los territorios soviéticos ocupados, autorizaba la ejecución inmediata de civiles sospechosos de actos hostiles y establecía que los soldados alemanes no serían procesados por delitos cometidos contra civiles. El documento convertía la violencia arbitraria en política oficial. Jodl inicializó el texto, confirmando su revisión y aprobación. Ambos eran conscientes de que el decreto anulaba las normas básicas del derecho de ocupación, vigentes desde hacía décadas. Las consecuencias quedaron reflejadas en la correspondencia posterior. En septiembre de 1941, el OKW emitió regulaciones sobre el trato a prisioneros de guerra soviéticos, que permitían su entrega al SD de las SS. El almirante Wilhelm Canaris, jefe de la Abwehr, protestó por escrito, señalando que estas medidas violaban el derecho internacional. La respuesta de Keitel quedó registrada en una nota manuscrita fechada el 23 de septiembre de 1941. En ella afirmaba que las objeciones se basaban en una concepción obsoleta de guerra caballerosa y que el conflicto debía entenderse como una lucha ideológica de destrucción. La nota llevaba su firma y fue presentada como prueba documental en Nuremberg. En diciembre de 1941, Hitler dictó el decreto Nacht und Nebel. Keitel lo firmó el 12 de diciembre, aunque fue retrodatado al 7. El decreto autorizaba el arresto secreto y la desaparición forzada de personas acusadas de actividades de resistencia en territorios ocupados. Establecía que los detenidos serían trasladados de noche a Alemania, sin informar a sus familias ni a las autoridades locales, y que no existirían registros públicos de su destino. El objetivo explícito era la intimidación mediante la incertidumbre. Keitel explicó por escrito que el efecto disuasorio solo podía lograrse cuando la población desconocía el paradero de los arrestados. Los prisioneros Nacht und Nebel fueron enviados a campos de concentración específicos, entre ellos Natzweiler Struthof y Gross-Rosen. En los registros internos aparecían marcados con las letras NN. La tasa de mortalidad entre estos prisioneros fue extremadamente alta. Muchos fueron ejecutados, otros murieron por trabajos forzados, inanición o condiciones deliberadamente letales. Los archivos capturados por los aliados en 1945 mostraban órdenes sin datos sobre ejecuciones ni enterramientos. Las desapariciones estaban diseñadas para no dejar rastro administrativo completo. Himmler recibió copia inmediata del decreto y lo distribuyó dentro del sistema de las SS. En pocos meses, el inspector de campos transmitió la orden a todos los comandantes relevantes. El 18 de octubre de 1942, Hitler emitió la orden de comandos. Establecía que todos los comandos aliados capturados debían ser ejecutados inmediatamente, incluso si vestían uniforme reglamentario. Jodl firmó el memorando explicativo que acompañaba la orden y participó en su redacción. El 25 de junio de 1944, tras los desembarcos en Normandía, volvió a inicializar un documento del OKW que reafirmaba su vigencia. La orden fue aplicada en Noruega, Francia y otros territorios. Los informes enviados al OKW utilizaban eufemismos como tratamiento especial.
pero el contexto operativo dejaba claro su significado. Cada intercambio llevaba firmas o iniciales que confirmaban su seguimiento. El 7 de octubre de 1941, Jodl firmó una orden que establecía que Hitler no aceptaría ninguna rendición de Leningrado o Moscú y que ambas ciudades debían ser destruidas. Aunque la orden no se ejecutó plenamente, el documento reflejaba la intención de eliminar centros urbanos completos con millones de habitantes. La existencia del texto y la firma de Jodl confirmaban su participación en planes de destrucción total. El 28 de octubre de 1944, Jodl firmó por teletipo una orden para evacuar a la población del norte de Noruega y destruir viviendas e infraestructuras para impedir su uso por el Ejército Rojo. Informes posteriores confirmaron que decenas de miles de personas fueron desplazadas y que alrededor de 30.000 viviendas resultaron dañadas o destruidas. La firma vinculaba a Jodl con la decisión, independientemente de su postura personal. Hermann Göring, como responsable del Plan Cuatrienal, firmó directivas para la explotación económica sistemática de territorios ocupados. La llamada Carpeta Verde establecía la confiscación de alimentos, materias primas e instalaciones industriales, especialmente en la Unión Soviética. Keitel ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar estas directivas en junio de 1941. La extracción masiva de recursos contribuyó a hambrunas y colapsos económicos locales. Göring supervisó además la apropiación de obras de arte y bienes culturales, muchos de los cuales incorporó a su colección personal. Los documentos de autorización llevaban su firma o la de subordinados, actuando bajo su autoridad directa. Martin Bormann operó como intermediario administrativo de las órdenes del Führer. Su nombre aparece en decretos sobre administración de territorios ocupados, deportaciones y políticas raciales. Controlaba el flujo documental y garantizaba que las decisiones verbales de Hitler quedaran registradas por escrito. Firmó memorandos sobre el uso de trabajadores forzados y la implementación de medidas discriminatorias. Su función era burocrática, pero su firma lo vinculaba directamente a la maquinaria administrativa del régimen. Joseph Goebbels, desde el Ministerio de Propaganda, firmó directivas destinadas a justificar la guerra, intensificar la movilización total y deshumanizar al enemigo. Sus discursos y editoriales fueron transcritos, archivados y distribuidos oficialmente. No firmaba órdenes militares, pero su actividad institucional creó el marco ideológico que sostenía la violencia. La propaganda formaba parte integral del expediente documental del régimen. Albert Speer, como ministro de Armamento, firmó directivas que regulaban la asignación de millones de trabajadores forzados a la industria alemana. Coordinó con Fritz Sauckel la deportación de mano de obra desde territorios ocupados. Visitó instalaciones donde prisioneros de campos de concentración trabajaban en condiciones extremas para la producción de armamento. Sus decisiones quedaron registradas en actas ministeriales, informes de producción y correspondencia interna. El régimen funcionaba mediante procedimientos burocráticos continuos. Cada decisión generaba documentos, copias y anotaciones. Esa acumulación de papel creó un volumen de evidencia imposible de eliminar. A partir de 1942, cuando la situación militar comenzó a deteriorarse, los miembros del entorno inmediato comprendieron que una derrota implicaría procesos judiciales. Los gobiernos aliados habían anunciado públicamente su intención de juzgar a los responsables. Las firmas en los documentos constituían pruebas directas de participación. La consecuencia fue una dependencia mutua entre el destino personal de los dirigentes y la supervivencia del régimen. El juramento los había atado a Hitler mientras viviera. Las firmas los ataban a sus decisiones más allá de su caída. No existía forma de desvincularse del pasado documental. Cualquier ruptura con el Führer implicaba abrir el camino a su propia condena. El rastro escrito convertía la obediencia pasada en una carga permanente. Mientras esos documentos existieran, la lealtad al régimen era también una forma de autoprotección.
Pero el sistema no se sostenía únicamente sobre juramentos y archivos. También descansaba sobre precedentes de castigo que todos conocían y recordaban con precisión. La noche de los cuchillos largos, la purga que nadie olvidó. Las firmas en documentos habían creado una cadena de responsabilidad que ataba a los dirigentes al régimen. Pero antes de que existiera ese rastro escrito, el sistema ya se sostenía sobre otra base más directa y más antigua, la experiencia concreta de la violencia interna. No se trataba de un temor abstracto a castigos futuros, ni de una hipótesis teórica sobre represalias. Era la memoria precisa de hechos ocurridos a plena luz del poder. Entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934, Hitler dejó claro que estaba dispuesto a eliminar físicamente a miembros de su propio movimiento si los consideraba un obstáculo. La noche de los cuchillos largos no fue una operación contra enemigos externos ni una acción de guerra. Fue una purga interna que estableció un precedente duradero. La cercanía personal y los servicios prestados no ofrecían protección. Ernst Röhm ocupaba una posición singular dentro del partido nazi. Había conocido a Hitler en 1919 y había sido uno de los primeros militantes del movimiento. Como jefe de las SA, dirigía una organización paramilitar que en 1934 contaba con más de 3 millones de miembros. Las SA habían sido el instrumento principal de violencia política durante el ascenso nazi. Intimidaron a adversarios, protegieron actos del partido y contribuyeron de manera decisiva a la desarticulación de la oposición en las calles. Röhm mantenía con Hitler una relación de confianza personal poco común. En privado lo trataba de manera informal y se refería a él por su nombre de pila. Esa relación, sin embargo, no lo situaba fuera del alcance de la violencia. A comienzos de 1934, Röhm se había convertido en un problema estructural. Las SA superaban en número al Reichswehr por una proporción aproximada de 30-1. Röhm defendía públicamente la idea de una segunda revolución que transformara al Estado alemán en una estructura más radical. En febrero de 1934 presentó un memorando al ministro de Guerra, Werner von Blomberg, en el que exigía que las SA se convirtieran en el núcleo del nuevo ejército alemán y que el Reichswehr quedara reducido a una función secundaria de entrenamiento. Esta propuesta alarmó al alto mando militar. Los oficiales profesionales consideraban a las SA una fuerza indisciplinada, sin formación técnica ni estructura de mando comparable a la del ejército regular. La situación colocó a Hitler ante una elección clara. Para consolidar su poder, necesitaba el apoyo del ejército profesional. El presidente Paul von Hindenburg se encontraba en estado terminal, y Hitler planeaba fusionar los cargos de presidente y canciller tras su muerte. Ese paso requería el respaldo explícito del Reichswehr. Los generales habían dejado claro que ese respaldo dependía de la neutralización de las SA. Al mismo tiempo, figuras clave del entorno de Hitler, como Hermann Göring, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich y Joseph Goebbels, veían a Röhm como un rival potencial. Himmler y Heydrich elaboraron informes que acusaban a Röhm de planear un golpe de Estado. No existían pruebas reales de tal conspiración, pero los informes proporcionaron el pretexto necesario. El 29 de junio de 1934, Hitler viajó a Bad Wiessee, en Baviera, donde Röhm y otros líderes de las SA se encontraban reunidos. En la madrugada del 30 de junio, unidades de las SS rodearon el hotel. Hitler participó personalmente en los arrestos iniciales. Röhm fue detenido sin resistencia. Durante las siguientes horas, decenas de dirigentes de las SA fueron arrestados en distintos puntos de Alemania. Muchos fueron ejecutados de inmediato. Röhm fue trasladado a la prisión de Stadelheim, en Múnich. Hitler dudó inicialmente sobre su destino, recordando los servicios prestados. Sin embargo, bajo presión de Göring y Himmler, autorizó su eliminación. Se le ofreció la posibilidad de suicidarse. Al negarse, fue asesinado a tiros el 1 de julio de 1934. La purga se extendió más allá de las SA. Hitler aprovechó la operación para eliminar a otros adversarios políticos
que no tenían relación directa con Röhm. Kurt von Schleicher, último canciller de la República de Weimar antes del ascenso nazi, fue asesinado junto con su esposa en su domicilio. Gregor Strasser, antiguo dirigente destacado del partido nazi que había roto con Hitler en 1932, fue ejecutado. Gustav von Kahr, responsable de la represión del fallido golpe de 1923, fue asesinado. Edgar Jung, intelectual conservador crítico del régimen, fue eliminado. Erich Klausener, dirigente católico que había pronunciado un discurso crítico semanas antes, fue asesinado en su oficina. Las víctimas no fueron juzgadas ni formalmente acusadas. Las ejecuciones se realizaron sin procedimiento legal. El número total de muertos nunca fue establecido con exactitud. Las cifras oficiales hablaban de 77 víctimas. Investigaciones posteriores elevaron el número a entre 85 y 200 personas. Algunos estudios sugieren que el total real pudo superar las 1000, incluyendo asesinatos no registrados oficialmente. Göring ordenó a las autoridades policiales destruir documentos relacionados con las ejecuciones. Goebbels intentó limitar la publicación de listas de víctimas, pero utilizó la radio para difundir la versión oficial de que Hitler había prevenido un golpe inminente. El 13 de julio de 1934, Hitler compareció ante el Reichstag para justificar la purga. En su discurso afirmó que había actuado como juez supremo del pueblo alemán en una situación de emergencia. Ese mismo día, el Reichstag aprobó una ley que legalizaba retroactivamente los asesinatos como actos de defensa del Estado. Con esa decisión, el asesinato político quedó incorporado formalmente al marco legal del régimen. La noche de los cuchillos largos estableció precedentes claros. Demostró que Hitler estaba dispuesto a eliminar a aliados de larga data. Confirmó que el régimen operaba al margen del derecho ordinario y evidenció que el ejército aceptaría estos métodos siempre que reforzaran su posición institucional. Muchos oficiales del Reichswehr recibieron la noticia de la muerte de Röhm con alivio. La eliminación de las SA resolvía una amenaza directa a su estatus. Para quienes permanecieron en el entorno de Hitler, el mensaje fue inequívoco. Göring, Himmler, Goebbels y Heydrich participaron activamente en la purga y observaron de primera mano su desarrollo. Keitel y Jodl prestarían su juramento personal a Hitler apenas un mes después, el 2 de agosto de 1934, en un contexto marcado por estas ejecuciones recientes. El significado práctico del juramento no era abstracto, estaba respaldado por hechos concretos. Tras 1934, las purgas continuaron de forma menos visible pero constante. Los oficiales que expresaban dudas o discrepancias eran apartados, transferidos o forzados a retirarse. En 1938, Hitler llevó a cabo una reorganización profunda del alto mando militar. El llamado Asunto Blomberg-Fritsch eliminó al ministro de Guerra Werner von Blomberg y al comandante en jefe del ejército Werner von Fritsch. En el caso de Blomberg, un escándalo personal fue utilizado para forzar su dimisión. En el caso de Fritsch, se fabricaron acusaciones falsas de homosexualidad. Aunque Fritsch fue posteriormente exonerado, su carrera quedó destruida. Hitler aprovechó estas salidas para asumir personalmente el control de las Fuerzas Armadas. Abolió el Ministerio de Guerra y nombró a Wilhelm Keitel como jefe del OKW. El mando del ejército fue entregado a Walter von Brauchitsch, considerado más manejable. Paralelamente, se produjeron decenas de destituciones y traslados. Aproximadamente 60 generales fueron retirados, degradados o reasignados en pocos meses. El mensaje era consistente. La discrepancia tenía consecuencias inmediatas. Las cifras reflejan la magnitud del proceso. De 92 generales que ocuparon puestos clave entre 1933 y 1945, al menos 35 fueron relevados de sus cargos por desacuerdos con Hitler. De 17 mariscales de campo, 10 fueron destituidos. La rotación constante eliminó cualquier núcleo de oposición estable dentro del alto mando. Ludwig Beck, jefe del Estado Mayor del Ejército, se opuso a los planes de invasión de Checoslovaquia en 1938.
Consideraba que la guerra resultante pondría en peligro la supervivencia del Reich. Al no lograr apoyo suficiente, solicitó su relevo y se retiró. No fue arrestado ni ejecutado en ese momento, pero su salida no alteró la política del régimen. Otros oficiales, como Franz Halder, consideraron acciones más drásticas, pero desistieron ante la falta de consenso y el riesgo personal. El patrón se mantuvo durante la guerra. Tras el atentado del 20 de julio de 1944, la represión alcanzó una escala mayor. Decenas de oficiales fueron ejecutados, miles de personas fueron arrestadas y juzgadas por el Tribunal del Pueblo. Entre 1943 a 1945, ese tribunal dictó miles de sentencias de muerte. En los últimos meses de la guerra, las ejecuciones se aceleraron. Figuras de alto perfil fueron eliminadas. Klaus von Stauffenberg fue ejecutado el mismo día del atentado. Ludwig Beck fue obligado a suicidarse. Henning von Treschow se quitó la vida. Erwin Rommel fue forzado a ingerir veneno en octubre de 1944. Wilhelm Canaris y Hans Oster fueron ejecutados en abril de 1945. Cada caso reforzaba el precedente establecido en 1934. Para los miembros del entorno inmediato que permanecieron en sus puestos, estas ejecuciones no eran rumores ni abstracciones, eran acontecimientos observados de cerca. Keitel y Jodl estaban presentes en la Wolfschanze durante el atentado del 20 de julio y presenciaron las consecuencias. Himmler dirigió personalmente la investigación posterior. Goebbels intensificó la propaganda sobre lealtad. Bormann reforzó el control del acceso a Hitler. El sistema reaccionó cerrándose aún más. El miedo no era una emoción difusa. Estaba anclado en recuerdos específicos, fechas precisas y nombres conocidos. La eliminación de Röhm, la muerte de Schleicher, la purga del alto mando en 1938 y las ejecuciones tras 1944 formaban una secuencia coherente. Cada episodio confirmaba que el desafío abierto llevaba a la eliminación. La violencia interna no era una excepción, sino una herramienta recurrente del poder. Sin embargo, el miedo por sí solo no explica la parálisis del entorno. Otros regímenes autoritarios han sido derribados por élites que superaron ese temor mediante coordinación. En el caso del régimen de Hitler, el miedo operaba junto a una estructura diseñada para impedir cualquier acción colectiva. Esa fragmentación no fue accidental, fue el resultado de un control meticuloso del acceso, de la información y de las relaciones internas ejercido desde el centro del poder. La jaula invisible. Cómo Bormann los dividió sin que lo notaran. Martin Bormann nunca encabezó un ejército ni dirigió un ministerio visible. No tuvo la presencia pública de Joseph Goebbels ni el aura militar de Hermann Göring. Tampoco controló un aparato armado como el de Heinrich Himmler. Su cargo, en apariencia burocrático, parecía limitarlo a funciones administrativas dentro del partido nazi. Sin embargo, esa posición discreta le permitió ejercer un tipo de poder sin equivalente dentro del Tercer Reich. Al situarse entre Hitler y el resto de la estructura estatal, Bormann transformó su papel de secretario en un mecanismo que regulaba todo acceso al Führer y, con ello, toda capacidad de influir en las decisiones del régimen. Su autoridad no se apoyaba en tropas ni en propaganda, sino en puertas, horarios y documentos. Esa combinación creó un sistema de aislamiento interno que mantuvo fragmentado al círculo íntimo sin que sus integrantes percibieran del todo la magnitud del control que los rodeaba. El proceso comenzó años antes de que su poder se volviera evidente. En julio de 1933, Bormann fue designado jefe de personal en la oficina de Rudolf Hess, quien actuaba como delegado de Hitler en el partido nazi. Desde ese puesto, inicialmente secundario, Bormann tuvo acceso a disputas internas, peticiones regionales y decisiones orgánicas del partido. Administraba quejas, supervisaba nombramientos menores y generaba informes que pasaban frente a los ojos de Hitler de manera constante. Esa cercanía física, aparentemente rutinaria, permitió a Bormann familiarizarse con la dinámica interna y con el estilo personal del Führer
mucho antes de ser visto como una figura relevante. Su ascenso no se basó en un golpe de autoridad, sino en años de presencia continua. En 1935, Hitler le confió la supervisión de las reformas del Berghof, su residencia alpina en Obersalzberg. La tarea incluía coordinar la expansión del complejo, adquirir propiedades vecinas, reorganizar caminos y reforzar el perímetro de seguridad. Bormann ejecutó el proyecto con minuciosidad. Compró casas, desplazó a pobladores y reorganizó el terreno hasta convertir el área en una zona cerrada bajo control absoluto del partido. Al establecer allí su propia vivienda, consiguió un acceso físico privilegiado a Hitler. Desde su casa podía observar movimientos, supervisar llegadas y filtrar visitantes sin necesidad de órdenes explícitas. Quien quisiera ver a Hitler en su residencia alpina debía entonces pasar por un entorno geográfico que dependía enteramente de Bormann. El vuelo de Rudolf Hess a Escocia en mayo de 1941 marcó el punto exacto en que esa acumulación de funciones se transformó en poder efectivo. Hess quedó desacreditado y detenido. Hitler necesitaba reorganizar una parte importante del aparato interno del partido. El 12 de mayo, Bormann fue nombrado jefe de la Cancillería del partido, y desde ese momento todos los asuntos orgánicos, administrativos y disciplinarios del partido pasaron por su despacho. En la práctica, se convirtió en la figura encargada de interpretar cada directiva de Hitler para la estructura partidaria. Su influencia se hizo aún mayor en abril de 1943, cuando Hitler lo nombró secretario personal. Ese título implicaba que todos los documentos dirigidos al Führer y todas las órdenes salientes debían pasar por él. No se trataba de un poder espectacular, pero sí decisivo. Era el filtro imprescindible entre Hitler y el resto del Reich. Ese filtro funcionaba en dos direcciones. Por un lado, Bormann clasificaba la información entrante. Los generales enviaban informes de situación, los ministerios remitían análisis técnicos, los Gauleiters enviaban peticiones y quejas, y todo ese material llegaba primero a las manos del secretario personal. Él decidía qué documentos se transmitirían intactos, cuáles se resumirían y cuáles se dejarían sin entregar. Un memorando podía perder prioridad simplemente porque Bormann lo colocaba al final de la carpeta del día. Una petición podía no llegar nunca si él consideraba que no aportaba nada útil para Hitler. Esa selectividad no se realizaba con criterios transparentes. Dependía de su percepción del momento político o del equilibrio interno del régimen. Por otro lado, también controlaba la salida. Hitler daba muchas órdenes verbalmente, especialmente durante reuniones informales o en conversaciones nocturnas en el Berghof y, más tarde, en la Wolfschanze. Bormann convertía esas instrucciones en documentos escritos. En ese proceso añadía aclaraciones, especificaba prioridades o definía detalles operativos. Hitler a menudo firmaba documentos en blanco durante las jornadas más agitadas, que luego Bormann completaba. La autoridad del documento seguía siendo del Führer, pero su contenido final dependía de la interpretación de quien lo redactaba. Ningún otro miembro del círculo íntimo podía modificar el flujo de información de esa forma. El efecto acumulado fue la fragmentación progresiva del círculo cercano. Hermann Göring, todavía considerado la figura número 2 del régimen al inicio de la guerra, comenzó a experimentar dificultades cada vez mayores para reunirse con Hitler. Las audiencias se espaciaban, las agendas se llenaban de otros asuntos y la información que Göring necesitaba para respaldar sus propuestas aéreas llegaba al Führer en momentos poco favorables. La decadencia política de Göring no fue únicamente resultado de errores militares, sino también de una reducción sostenida de su acceso al centro real de decisiones. La estructura que lo había sostenido durante años quedó debilitada por un sistema de citas controlado por un secretario que nunca había comandado tropas. Heinrich Himmler mantuvo la dirección de una organización tan vasta como las SS, pero su relación personal con Hitler no era tan constante como la de otros miembros del círculo íntimo.
Sus informes solían enviarse por escrito y la frecuencia de sus reuniones presenciales dependía de la agenda filtrada por Bormann. Cuando Himmler necesitaba decisiones rápidas, las demoras se acumulaban. Esto no impedía que las SS siguieran operando, pero sí reducía la posibilidad de influir directamente en el Führer sin la intervención de terceros. La distancia no era un castigo explícito, era una consecuencia directa del sistema administrativo que Bormann había construido. Joseph Goebbels, antes uno de los interlocutores más frecuentes del Führer, perdió parte de esa cercanía cuando se consolidó el nuevo control de la agenda. Las visitas que Hitler hacía a la familia Goebbels se volvieron esporádicas. Las reuniones de trabajo dependían del calendario administrado por la Cancillería del partido. Goebbels siguió siendo esencial para la estructura propagandística, pero su relación personal quedó subordinada a los mecanismos administrativos que regulaban el tiempo de Hitler. Esa pérdida de intimidad modificó la forma en que su influencia operaba dentro del régimen. Albert Speer, pese a conservar un trato preferente por su responsabilidad en el armamento y por las conversaciones sobre arquitectura, también experimentó la rigidez del sistema. Sus necesidades técnicas eran frecuentes y urgentes. La producción de armamento requería decisiones diarias sobre asignaciones de acero, mano de obra y prioridades industriales. Sin embargo, incluso en su caso, las audiencias pasaban por el mismo filtro. Si Bormann consideraba que otro asunto debía discutirse antes, Speer veía reducida su ventana para influir en el Führer. El resultado era un retraso acumulado en decisiones que afectaban directamente a la capacidad bélica del Reich. El control se extendía también al ámbito militar formal. Wilhelm Keitel y Alfred Jodl asistían a Hitler casi todos los días durante las conferencias militares, pero fuera de esas reuniones estructuradas no tenían acceso automático. Para tratar temas que excedieran los informes del frente o para discutir reorganizaciones internas, necesitaban solicitar audiencias a través de la oficina de Bormann. La coordinación entre Ejército, SS, Ministerio de Propaganda y Ministerio de Armamento quedaba así subordinada a un burócrata que regulaba la interacción entre ellos. A este control de puertas y documentos se añadía otro elemento fundamental: la gestión deliberada de rivalidades. Hitler fomentaba la competencia interna como principio de gobierno. Bormann llevó esa dinámica al detalle diario. Comunicaba a Göring observaciones críticas atribuidas a Himmler y transmitía a Himmler supuestas quejas provenientes de Göring. Con Goebbels y Speer hacía lo mismo. Informaba a uno de que el otro estaba interfiriendo en su área de responsabilidad. En algunos casos los comentarios eran reales, en otros incompletos o exagerados. Lo importante no era la exactitud, sino el efecto: mantener a cada miembro del círculo íntimo en una posición de vigilancia recelosa respecto a los demás. Ese clima se reforzaba mediante una red de información cuidadosamente construida. Bormann situó personas leales dentro de los ministerios y en posiciones estratégicas del partido. Estos informantes no constituían una red formal de espionaje, pero mantenían a la Cancillería del partido al tanto de conversaciones, tensiones y movimientos internos. Si un dirigente intentaba establecer contactos directos con Hitler sin pasar por la agenda oficial, la información podía llegar rápidamente al secretario personal. Esta vigilancia indirecta disuadía cualquier iniciativa coordinada. Un elemento adicional aumentó la dependencia: el control de las finanzas personales de Hitler. El Führer recibía ingresos por sus funciones públicas, pero también por los derechos de autor de su libro y por el uso de su imagen en productos oficiales. Bormann administraba esos fondos y el llamado Fondo Adolf Hitler para la economía alemana, alimentado por contribuciones empresariales. A través de él distribuía regalos y favores económicos a altos funcionarios. La dependencia material reforzaba la dependencia política. Un dirigente que pretendiera desafiar el papel de Bormann podía ver reducidos privilegios económicos sin necesidad de sanciones formales. El resultado fue una estructura en la que ningún miembro del círculo íntimo
tenía una visión completa de lo que hacían los demás. Göring desconocía qué instrucciones había recibido Himmler la semana anterior. Goebbels no sabía qué decisiones se habían tomado sobre producción industrial antes de lanzar una nueva campaña propagandística. Speer se enteraba de cambios en prioridades militares cuando ya estaban ejecutados. Keitel y Jodl, pese a estar presentes en las conferencias de guerra, no tenían información sobre las dinámicas políticas que influían en otras áreas del régimen. La separación no era física, sino informativa. Esa fragmentación se volvió parte del funcionamiento normal del sistema. El círculo íntimo se veía en actos oficiales, compartía reuniones presididas por Hitler y mantenía contactos superficiales, pero carecía de canales de coordinación autónomos. Nunca hubo un consejo político estable en el que los principales dirigentes pudieran deliberar sin la presencia del Führer. Toda instancia de decisión dependía del acceso regulado por Bormann, y todo acceso regulado por Bormann dependía de su interpretación de las necesidades del momento. Mientras la guerra ofreció avances y el régimen mantuvo la iniciativa estratégica, este sistema funcionó sin generar tensiones críticas. Cada dirigente actuaba en su esfera sin una visión completa del conjunto, confiando en que Hitler seguía siendo el núcleo decisorio que equilibraba las competencias. Sin embargo, a medida que el curso de la guerra cambió y la presión externa aumentó, la falta de coordinación interna comenzó a tener consecuencias más visibles. La estructura que había impedido conspiraciones o iniciativas autónomas también impedía respuestas conjuntas. La jaula invisible que mantenía controlado al entorno del Führer seguía en funcionamiento, pero las condiciones que la habían hecho estable empezaban a cambiar. El régimen se acercaba a una fase en la que el aislamiento ya no solo fragmentaba, sino que limitaba cualquier posibilidad de reacción estratégica conjunta. Y aunque algunos dirigentes intentarían maniobras tardías cuando la situación militar se volvió crítica, para entonces el sistema que Bormann había construido llevaba demasiados años operando como para permitirles actuar con rapidez o coherencia. La pregunta que se abría, todavía sin respuesta en ese punto, era cómo reaccionaría esa estructura cuando la autoridad de Hitler comenzara a debilitarse y el escenario dejara de ofrecer la estabilidad que había permitido a la jaula invisible mantenerse intacta. Los últimos días, las traiciones que ya no importaban. En abril de 1945, el Tercer Reich estaba en descomposición acelerada. El Ejército Rojo avanzaba hacia el centro de Berlín calle por calle. La artillería soviética golpeaba el distrito gubernamental y los bombarderos aliados habían reducido muchas ciudades a ruinas. Los frentes que durante años se habían extendido hacia el exterior se encogían ahora hacia el interior del propio Reich. Hitler permanecía encerrado en el Führerbunker, bajo la Cancillería del Reich, rodeado por un círculo cada vez más reducido de colaboradores. Desde allí emitía órdenes a formaciones que ya no existían y movía sobre el mapa unidades que solo subsistían en la documentación. La derrota militar era irreversible. Fue en este contexto, cuando el colapso ya no podía rectificarse, cuando dos miembros del círculo íntimo intentaron actuar sin la aprobación directa de Hitler. Heinrich Himmler buscó negociar con los aliados occidentales y Hermann Göring trató de activar el mecanismo formal de sucesión. Ambos fueron inmediatamente acusados de traición y despojados de poder. Sus movimientos tardíos pusieron en evidencia hasta qué punto cualquier intento anterior habría chocado con el mismo sistema que ellos mismos habían ayudado a construir. El giro de Himmler hacia la negociación se había iniciado meses antes. Tras el atentado del 20 de julio de 1944 y la progresiva pérdida de territorios, el Reichsführer SS comenzó a tantear una posible paz separada con las potencias occidentales que dejara a Alemania en condiciones de seguir luchando contra la Unión Soviética. Para ello, evitó los canales oficiales y recurrió a contactos personales en países neutrales. En noviembre de 1944 se reunió con Jean-Marie Mussy, expresidente de la Confederación Suiza, y acordó la liberación de un grupo de prisioneros judíos como señal de buena voluntad.
En febrero de 1945, un tren con más de 1000 deportados del campo de Theresienstadt cruzó hacia Suiza como resultado de esa gestión. Otras liberaciones selectivas de judíos húngaros siguieron al mismo patrón, pequeñas concesiones calculadas para mostrar que Himmler podía controlar y en parte modular la maquinaria de deportación. Estas operaciones no respondían a un cambio de política respecto a los judíos ni al sistema de campos, que había funcionado con plena intensidad durante años, sino a la intención de convertir a los prisioneros en moneda de cambio. A través de su colaborador Walter Schellenberg, Himmler buscó contactos con representantes aliados en Escandinavia y Suiza. El objetivo era presentarse como la figura capaz de detener la resistencia alemana en el oeste y ofrecer ciertas concesiones humanitarias a cambio de un acuerdo político que mantuviera a Alemania como barrera frente al avance soviético. Esta expectativa ignoraba la decisión aliada de exigir rendición incondicional y el peso de la implicación personal de Himmler en crímenes masivos, pero él insistió en esa línea hasta los últimos días. En el frente interno, su posición se había debilitado. El 25 de enero de 1945, Hitler lo nombró comandante del recién creado Grupo de Ejércitos Vístula, encargándole frenar la ofensiva soviética en el norte. Himmler carecía de experiencia operativa para dirigir un grupo de ejércitos. Instaló su cuartel general en su propio tren especial, con escasas comunicaciones y mapas incompletos, y fue incapaz de organizar una defensa coherente. La ofensiva soviética continuó sin grandes obstáculos y a finales de marzo Hitler lo sustituyó por el general Heinrich. Himmler se retiró entonces a un sanatorio en Hohenlychen, lejos del frente y del búnker de Berlín. Desde esa posición marginal se concentró en sus iniciativas de contacto con Occidente. En abril de 1945, cuando las fuerzas soviéticas ya habían cruzado el Oder y la caída de Berlín era cuestión de días, Himmler dio su paso más arriesgado. Utilizó al conde Folke Bernadotte, presidente de la Cruz Roja Sueca, como intermediario para transmitir a los aliados occidentales una oferta de rendición parcial, cesar la resistencia en el oeste, mantenerla en el este y presentarse él mismo como garante del orden en una Alemania derrotada. La propuesta fue descartada, pero el simple hecho de que hubiera sido formulada al margen de Hitler tuvo consecuencias inmediatas. El 28 de abril, la noticia llegó al Führerbunker. Para un sistema construido sobre la obediencia personal al Führer, un movimiento diplomático autónomo por parte del jefe de las SS equivalía a una ruptura total. La respuesta fue rápida. Hitler despojó a Himmler de todos sus cargos, ordenó su arresto y lo expulsó oficialmente del partido y del Estado en su testamento político del 29 de abril. El documento lo presentaba como un dirigente que había mantenido contactos secretos con el enemigo e intentado asegurarse poder a espaldas de Hitler. Casi simultáneamente, Hermann Fegelein, su representante en Berlín, fue detenido mientras intentaba abandonar la ciudad y ejecutado tras un breve interrogatorio. En cuestión de horas, el hombre que había dirigido las SS y la policía del Reich quedó marcado como traidor sin que sus maniobras hubieran producido efecto alguno sobre el resultado de la guerra. El caso de Göring tenía un origen diferente, pero desembocó en un resultado parecido. Desde antes del inicio de la guerra, Göring figuraba como sucesor designado de Hitler en caso de muerte o incapacidad. Además de sus cargos visibles, poseía un decreto secreto de 1941 que establecía que, si el Führer perdía la libertad de acción, él podía actuar como delegado con plenos poderes. Durante años, ese documento no tuvo consecuencias prácticas. La influencia real de Göring se había reducido por los fracasos de la Luftwaffe y por su permanencia cada vez más prolongada en sus residencias lejos del frente. A finales de abril de 1945, Göring se encontraba en el área de Berchtesgaden. Desde allí seguía la situación de Berlín a través de informes fragmentarios. El 21 de abril, Hitler comentó ante oficiales de su entorno que, si él quedaba aislado en la capital, Göring estaría mejor situado para negociar. Esa idea
transmitida más tarde por el jefe de Estado Mayor de la Luftwaffe, Karl Koller, fue interpretada por Göring como una señal para activar el decreto de 1941. No pretendía un golpe militar, sino hacer valer un mecanismo jurídico que el propio Hitler había firmado. El 23 de abril, Göring envió un telegrama dirigido a Hitler recordando el decreto de sucesión y planteando que, dado que el Führer estaba cercado en Berlín y sin libertad de movimiento, él debía asumir el ejercicio de la autoridad. Añadía que, si no recibía respuesta antes de una hora determinada, interpretaría el silencio como autorización implícita para actuar. La redacción buscaba protegerlo bajo la apariencia de obedecer un mandato previo, no de usurpar el poder. El mensaje llegó al búnker y fue leído por Martin Bormann, que lo presentó inmediatamente como prueba de un intento de golpe de Estado. Subrayó el elemento de ultimátum y convenció a Hitler de que Göring pretendía aprovechar la situación para apoderarse del Reich. En el ambiente cerrado del búnker, con comunicaciones colapsadas y noticias contradictorias, esa interpretación pesó más que la letra del decreto original. Hitler decidió que Göring había traicionado su confianza, lo despojó de todos sus cargos, anuló sus derechos de sucesión y ordenó a las SS que lo pusieran bajo arresto en Obersalzberg. El instrumento jurídico que en teoría garantizaba la continuidad del mando sirvió en la práctica para justificar su exclusión definitiva. El contraste con el atentado del 20 de julio de 1944 es significativo. El plan para matar a Hitler en la Wolfschanze y activar el plan Valkyria se originó entre oficiales del ejército que no pertenecían al círculo social íntimo del Führer. Utilizaron sus posiciones en la Wehrmacht para intentar desencadenar un cambio de régimen una vez eliminado Hitler. La bomba no mató al dictador y la reacción posterior fue rápida y severa. Detenciones masivas, juicios sumarios y numerosas ejecuciones de oficiales de alta graduación. Para quienes permanecían cerca de Hitler, el mensaje era claro. Incluso una conspiración militar amplia podía ser desarticulada y castigada sin contemplaciones. En conjunto, los casos de Himmler, Göring y el complot del 20 de julio muestran hasta qué punto el diseño jurídico y represivo del Tercer Reich hacía casi imposible una acción temprana desde el interior del círculo íntimo. Himmler solo intentó negociar cuando las fronteras habían sido sobrepasadas. Berlín estaba cercada y el aparato militar se desmoronaba. Göring solo apeló a su condición de sucesor cuando Hitler estaba acorralado en 1909. La capital y la caída del régimen era una cuestión de tiempo. La combinación de juramentos personales, implicación directa en crímenes y precedentes de purgas había demostrado que cualquier intento de actuar de forma autónoma podía acarrear la muerte inmediata. En los últimos días de abril de 1945, el círculo inmediato de Hitler en el búnker se reducía básicamente a Bormann, Goebbels y algunos mandos militares de enlace. Speer se movía entre distintas ubicaciones. Keitel y Jodl permanecían en el alto mando, ya replegado hacia el norte. Himmler y Göring estaban alejados geográficamente de Berlín. La combinación de distancia física, colapso de comunicaciones y años de rivalidades fomentadas impedía cualquier intento de coordinación. Cada figura evaluaba su propia posición y, en el mejor de los casos, buscaba una salida individual ante el derrumbe. Ninguno disponía ya de medios materiales ni de estructura para organizar un reemplazo efectivo del sistema que habían ayudado a sostener. Así, cuando algunos miembros del círculo íntimo finalmente intentaron actuar sin el consentimiento directo de Hitler, lo hicieron en un momento en que la derrota estaba consumada y su margen de maniobra se había reducido al mínimo. Sus gestos no cambiaron el curso de la guerra ni ofrecieron una alternativa real al colapso del régimen, pero dejaron claro hasta qué punto habían estado integrados en un aparato que no admitía oposición funcional desde dentro. La estructura que los había protegido y elevado durante años se desmoronaba a su alrededor, y cualquier movimiento tardío solo podía confirmar de forma retrospectiva que las condiciones para detener a Hitler desde el círculo íntimo prácticamente nunca existieron.
El final de aquellos días cerró el núcleo del relato sobre su poder, pero mantuvo abiertas las cuestiones sobre el grado de responsabilidad individual de quienes formaron parte estable de su entorno más cercano,